a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar acá para acompañarnos en nuestro último encuentro del ciclo Proyectos Complejos AOA 2025. Aprovecho de agradecer a Ática que nos ha acompañado en este ciclo por segundo año consecutivo. Muchas gracias por estar presente y muchas gracias por el apoyo. En esta oportunidad vamos a conocer el proyecto Edificio Marca Santiago de los arquitectos Andrés Krauser, la H me confundía, Marela Russo, de la oficina Crack Arquitectos. El edificio Marca Santiago se encuentra en la comuna de Santiago Centro. Es un edificio de alta densidad que tiene que resolver la relación entre 379 departamentos más sus áreas de apoyo, que son zonas de esparcimiento, de deporte, áreas verdes, cowork, un patio central, o sea, una mixtura bastante interesante y compleja. En esta oportunidad, además, se va a sumar al panel de expositores Mario Labra, gerente técnico inmobiliario de Inmobiliaria Deiza, para contarnos acerca de las complejidades que conlleva para el desarrollo inmobiliario un proyecto de esta magnitud. Les agradezco mucho su disponibilidad a acompañarnos hoy día y a pasar luego a una conversación que va a ser moderada por nuestro director, Jorge del Mar, para cerrar el ciclo 2025 Proyectos Complejos. Gracias de vuelta, Marcela, y a toda la OA por convidarnos. Es muy interesante este trabajo de difusión de los proyectos y tener la oportunidad de estar acá nos pone muy contentos. Bueno, aquí está la presentación del proyecto. Después vamos a hablar estos temas de dimensiones y más detalles. Este es el contexto urbano en que se emplaza el proyecto. Estamos en el centro histórico de Santiago y quisimos mostrar el total de la ciudad para ver que estamos realmente en el Santiago fundacional. Estamos dentro de la primera trama de Santiago. En la medida que la ciudad ha ido creciendo, han ido pasando cosas, se han ido generando nuevas avenidas y nosotros estamos ahí justo laterales a esta rotura en el fondo que tiene la trama, ¿no es cierto? En los años 70, en el 74 más o menos se ejecuta este tramo de la norte-sur que va desde el río Mapocho a la Alameda. Esa es nuestra ciudad hoy día. Tenemos una tremenda conectividad, o sea, el terreno está al lado de conectarse en el sentido norte-sur a la Ruta 5 y a la Costanera Norte. Es muy fácil de acceder y también tiene una red de metro encima, digamos, muy importante. Así que en conectividad es buenísimo. Quisimos destacar las áreas verdes que existen alrededor, sobre todo en lo que es el borde río, que hace que sea recorrible, entretenido para andar en bicicleta o para salir a caminar. Vemos que la trama urbana que tenemos al lado del proyecto tiene esta como cicatriz, ¿no es cierto? Que provocó la apertura de la norte-sur. Y si bien se han ido haciendo varios proyectos bien interesantes en torno a esta vía, sentimos que tuvimos la oportunidad también de retejer y de cicatrizar esta trama. Así que uno de los propósitos era recomponer el tejido de nuestra ciudad. Contexto urbano. ¿Me escuchan ustedes o no? Más o menos. Ahí. ¿Se escucha mejor? Perfecto. La normativa. Aquí entra la complejidad del proyecto, porque la normativa en Santiago Centro, para los que le ha tocado trabajar, está bastante pensada y se sigue modificando constantemente. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya.
Para los que no conocen la normativa, todos los puntos café son inmuebles de, ¿cómo se llama estos? Son los monumentos nacionales, los azules son conservación histórica. Los inmuebles de conservación y el monumento, si tienen los terrenos colindantes a ellos, son los amarillos. Y ellos tienen una zona especial que están protegiendo al inmueble, y a nosotros, en la manzana donde nos tocó, que no sé, Con la flechita. está la flechita. Esta flechita. No importa. No sé. Ah, no, no se ve. No se ve allá el rojo. Sí. La captura, se lo come. Bueno, la manzana nuestra, el inmueble de conservación, al terreno original le pegaba muy fuerte en gran parte. Casi se comía el 60% del terreno, y tuvimos que dividir una etapa y partir comprando la manzana de a poco para absorber el proyecto. El desarrollo del proyecto nos demoramos por la normativa alrededor de 3 años en poder cerrar el primer tramo, y parte de ahí después el tema normativo puntual de la zona. Nosotros tenemos continuidad de 12 pisos, altura libre sobre la continuidad, y el inmueble de conservación nos pegaba en 6 pisos en algunos sectores del terreno. Aprovechamos la normativa para empezar a pensar en el proyecto, cómo lo podíamos desarrollar. Entonces, aplicamos el inmueble de conservación, la continuidad y el inmueble de conservación nuevamente por la otra calle. Y nos fue transformando un poco, dando la forma como podría ser el proyecto. También quisimos conectar a través de los techos, desde el principio, el proyecto completo. Vivir la plaza y vivir sus techos. Aprovechamos la continuidad de la edificación aislada y empezamos a formar el proyecto. El ochavo, obligatorio en algunas de las esquinas del proyecto, y después parte el encargo. Esto fue una pequeña imagen para empezar a mostrar lo que queríamos hacer con el proyecto. ¿Qué hacemos los inmobiliarios? ¿Qué le encargamos los inmobiliarios a nuestros arquitectos? Obviamente la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles. Y junto a nuestros socios y KLP, tomamos obviamente la referencia y la experiencia que veníamos desarrollando en muchos proyectos, sobre todo en el barrio universitario, y la verdad no le tuvimos temor a aprovechar al máximo la constructibilidad. Ejemplo de esto fue lo que hicimos en la Casona de Vergara, un proyecto de rescate patrimonial, donde la rescatamos, pero junto a un proyecto de 180 departamentos. Pero lo interesante acá es que desarrollamos productos, un programa de una cama matrimonial, pero en loft de 60 metros cuadrados aproximadamente, entre 50 y 60 metros cuadrados. Otro ejemplo fue el de Carrera, donde también justo a Ristal y Vicuña también lo desarrollamos este tipo de productos. Como pueden ver, ahí está la distribución de un loft, dúplex también, donde básicamente con poco programa aumentamos los metros cuadrados. Y otro proyecto fue el de Endomeico, junto a la oficina de Archiplan, donde también desarrollamos incluso triplex, o sea, departamentos donde se entraba por el living comedor, después pasabas por el dormitorio, incluso teníamos esta terraza habitable. En resumen, no teníamos miedo a tener productos o programas de una sola cama, por ejemplo, pero en muchos metros cuadrados. Todo con el fin de maximizar estos metros cuadrados vendibles. Y la otra vuelta, el otro input que le dimos, es que queríamos un proyecto, ¿cómo decimos?, hotelero. Veníamos con la experiencia de 2 ventas a edificios multifamily, entonces teníamos la experiencia de estos grandes amenities, proporcionalmente más de lo que veníamos desarrollando nosotros. Entonces, junto a la oficina Orlando Gatica, pensamos en generar este proyecto en un estilo bastante hotelero.
Sobre todo pensando que teníamos que vender 379 departamentos en mucho tiempo. Queríamos tener que fueran bien magníficos, bien relevantes y con unas imágenes de venta que fueran bastante atractivas. Te toca a ti, creo que es. Ahí parte la idea del proyecto con el encargo, ya en conversaciones previas con toda la gente de la inmobiliaria, que es lo que uno ya se empieza a imaginar el proyecto en las primeras conversaciones y empiezan los primeros rayados. La parte compleja era que al principio no querían locales comerciales en el primer piso, querían un edificio limpio en el proyecto, que fuera solo departamento, y cómo llegar con los departamentos al primer piso, cómo hacer que el edificio llegara a tierra como decía un profesor nuestro, con anestesia, y no llegara de golpe. Entonces empezamos a desarrollar las primeras ideas y los primeros croquis que se le presentaron a la inmobiliaria, que fueron los que definieron el proyecto de ahí para adelante. Estos fueron los primeros dibujos que se hicieron y la idea de la plaza, la conexión y los techos que fueron caminables. Lo primero que me eliminaron sí fueron los árboles, pero fueron verde igual. La idea, se empezaron a plantear los departamentos, que es una forma muy lógica que trabajamos nosotros. Las tipologías siempre son estándares, de 1, 2, 3 dormitorios. Principalmente aquí trabajamos en home studio, un dormitorio y 2 dormitorios, en distintas tipologías. Armar después el puzzle es relativamente fácil, pero había que darle forma al volumen y al proyecto y mantener cierta idea de escala que queríamos proyectar aprovechando las diferentes alturas del proyecto. Queríamos mantener una escala peatonal, una escala urbana y una escala de barrio, porque la calle Riquelme, que es la que está arriba en la planta, es una calle muy angosta y con edificaciones bajas. Que hay un CITE al frente, está también muy inmueble de conservación que tiene 6 pisos de altura, de los 2 pisos de la casa, pero la altura va para 6 pisos, y el Manuel Rodríguez, que es la norte-sur, que es una vía de mucho movimiento, flujo y tiene continuidad de 12 pisos. Entonces aprovechamos las distintas alturas, las posibilidades que nos da la normativa para trabajar la escala. Entonces ahí aparece el piso zócalo o corredor, el de la escala peatonal que nos aprovechamos con las veredas, de que la gente se sienta como más cómoda caminando por alrededor del proyecto. Los seis pisos, el zaguán, la transparencia que forma con la altura obligatoria que tuvimos con el inmueble de conservación, la continuidad y la altura libre reflejada en la torre que hace San Pablo, que es una vista sur y que no le asombra a ninguna parte del proyecto. ¿Qué resultó de esto? ¿Con qué salimos a la venta? Básicamente un mix cargado un poquito más hacia los departamentos de 2 dormitorios. Los metros cuadrados efectivamente son un poquito más grandes de lo que se vienen o lo que estamos construyendo hoy en día. Pero principalmente porque en esa época, estamos hablando de desarrollo entre 2017 y 2019, nuestra proporción de cliente era 50% propietario de departamentos para vivirlos, y 50% microinversionista. Entonces no teníamos temor de espacio, departamento un poquito más amplio para este tipo de clientes. Y obviamente, y por eso sí, los dúplex de 68 metros cuadrados, un estudio 41 con una gran terraza, son ejemplos de cómo aumentamos los metros cuadrados en este tipo, en nuestro producto. Y obviamente también en esa época, estamos hablando de 2019 nuevamente, antes de todos estos terremotos y acontecimientos, salimos con una gran sala de venta, que vivíamos varias experiencias, lo que se llamaban antes los centros de difusión. Teníamos un piloto construido y con eso salimos a vender básicamente el proyecto. Dada bueno, estamos hablando de plantas enormes, pasillos gigantes,
las diagonales que se forman son magníficas. Por lo tanto, sacamos una cantidad de tipologías que hoy día son impensables. Tenemos los departamentos de un dormitorio con distintas distribuciones. Estamos hablando también de pasillos que son larguísimos, con instalaciones cada ciertos metros, que igual obviamente recogen implican distribuir los baños y los closets distintos. Pero lo más novedoso son estos duplex que sacamos, como decía Andrés, para llegar con los departamentos al primer piso y que vivieran este gran jardín que tenemos en la zona central. En terminaciones también fuimos bastante generosos. Eran años que la plusvalía de nuestros precios de venta mínimo era 5% al año. Las terminaciones sentíamos había una gran competencia. Yo creo que todavía existe, pero eso permitía que el edificio metiéramos los termopaneles, metiéramos los perfiles con quiebre térmico, teníamos grés porcelánico en baño, en terraza, en pasillos comunes. O sea, básicamente estábamos muy, muy, muy optimistas de cómo salir a venderlo y queríamos también potenciarlo porque teníamos un gran desafío que era vender 379 departamentos. Una vista del look hotelero que quisimos darle, volúmenes de doble altura. Esto básicamente eran estas grandes salas de estar donde los propietarios, los arrendatarios puedan vivir con harta especialidad, circulaciones libres, con jardines interiores, una gran plaza central, básicamente también para potenciar el barrio. Puede ser cuestionable la seguridad, por lo tanto queríamos darle y aprovechar esta plaza para que circularan los perritos, los coches, salir a leer, etcétera, que si bien no pudieran salir a vivir el barrio, tuvieran el espacio suficiente para vivirlo interiormente. Y bueno, con 379, créeme que acá queremos que vinieran las personas, las familias con guagua, las familias con perritos, las familias solas. Por lo tanto, obviamente, estábamos abiertos a generar todo tipo de amenities. Arriba concentramos lo que es una vida un poquito más de adulto. Veamos un roof life con grandes azoteas, quinchos, gimnasio, salón gourmet. Y una de las grandes novedades es que efectivamente todas las azoteas, todas las hicimos habitables. En una incorporamos un huerto necesario y que nos comprometimos a hacerlo en la día. Y en otra, una pista de trote para hacer ejercicio, para obviamente incentivar y de nuevo que nuestros clientes no tuvieran la necesidad de salir del edificio para poder hacer una vida sana o su hobby. Todo esto es lo que desarrollamos hasta durante el 2019. ¿Con qué nos encontramos? Estallido social en octubre. Aún así nosotros salimos a la venta. El estallido social sí, nos pegó, nos asustamos, pero dijimos igual tenemos que salir a vender. Tenemos un desafío demasiado grande. Necesitamos una venta anticipada de al menos un año. Por lo tanto, partimos la venta en enero del 2020. ¿Con qué nos encontramos en marzo del 2020? Una pandemia. Pero aún así, otro desafío durante, sobre todo al inicio, y que obviamente explica más o menos lo extenso que ha sido este desarrollo, y que también tuvimos que hacer por primera vez, en Days al menos, un rescate arqueológico. Ahí se ve, ¿no? Estos son pozos que tenemos que hacer. Aquí anda la vi, eran como 80, 77. Sin embargo, aquí aprendimos que si encuentras una fundación, tienes que empezar a despejarla hasta que se termine la fundación de las casas. Y con esto, bueno, tuvimos que ir despejando, encontramos acueductos, encontramos más fundaciones de casa, obviamente encontramos pedacitos de cerámica, pedacitos de botella, de cepillo de dientes, todas las cosas que uno encuentra si uno hace un hoyo en este terreno, de 1880 aproximadamente, y una vasija que también la rescatamos, está muy bien mantenida. Y para más remate, y aquí obviamente hay aprendizaje, y hacer el primer proyecto con rescate, confiamos mucho obviamente en la oficina de arqueología. Una oficina de arqueología que supone que trabajaba con inmobiliario, que tenía un foco inmobiliario, y bueno, y obviamente nos equivocamos, porque lo dejamos tan solo, que tipo un día se mandó a cambiar, justo llegó ese día el Consejo de Monumentos Nacionales, no está el profesional responsable,
y nos paralizó la obra. Todo ese proceso nos atrasó el rescate un año. O sea, lo que tenía que demorarse un año aproximadamente, 10 meses, en forma muy eficiente, terminó demorándose 2 años. Aquí las tía todo yo. Sí, vamos mezclando. Lo que pasa es que ella se encarga del taller. Bueno, aquí la idea es un poco conversar de las dimensiones del proyecto. Tiene 35.500 metros cuadrados construidos, 25.500 están sobre suelo. Tiene 268 estacionamientos. Estamos sobre la norma en eso, ¿no es cierto? Porque se guardó un piso extra, Mario, como para la etapa siguiente. Y bueno, ahí están los 379 departamentos que hacen aproximadamente 19.500 metros cuadrados útiles. El rango de precios de este proyecto hoy día es entre 2.900 y 4.400 UF. Tenemos una plaza interior que tiene casi 1.200 metros cuadrados y las azoteas suman otros 1.600 en el fondo de espacio como recuperado al ocio, al esparcimiento, a la entretención. Eso lo hicimos un poco por las razones que explicó Mario, pero también porque es un proyecto que quiere entregar más que solamente las unidades habitacionales, quiere entregar algo que sea un aporte a la ciudad. Y eso se refleja en este acto de ocupar los techos y también en cómo se desarrolla el primer piso del proyecto, cómo es su relación con la calle y con este patio. Hay mucha transparencia que la vamos a ver ahí en las imágenes. Así queda el proyecto insertado en el contexto urbano, donde tenemos una densidad muy alta en el lado oriente de este río, que es la norte-sur. Y el otro lado es mucho más bajito. Ahí se ve el fantasmita de la segunda etapa. Y el azul es el inmueble de conservación. Aquí se ve que el proyecto preponderantemente está usado para vivienda. Lo que está un poco más claro abajo son espacios comunes y allá está el esquema de circulación. Se incorporó una planta de tratamiento de aguas grises. Con esta planta, que solo con un poco más de un 12% de los departamentos, en 4 líneas, con 47 departamentos, se puede surtir una gran cantidad de agua tratada que sirve para regar, solamente eso sí se puede regar por goteo, no por aspersión, y que nos sirve para regar todo este espacio del primer piso. Ahí está el esquema de los subterráneos también, este es el cuarto subterráneo y el primer subterráneo. Es como ordenadito. Aquí está graficado en el fondo todo el espacio del primer piso, igual que cómo mejoraron las áreas exteriores. Logramos convencer a la municipalidad que pusiéramos una segunda corrida de árboles en la calle y tenemos también una segunda corrida de árboles. La idea era caminar cobijado entre 2 líneas de árboles por las 2 aceras anchas que tiene el proyecto. Y después este corredor que invita a caminar desde la esquina hasta llegar al acceso del proyecto. Bueno, y acá se ve al otro lado que todos esos espacios que están pintados en verde son conexiones en doble altura. Esa es la transparencia. Claro, acá está el corredor y el patio todavía no está terminado, digamos, no están plantadas las cosas, pero todo ese espacio se va a traslucir hacia la calle y viceversa. Tú cuando estás adentro de la plaza también tienes conciencia de este corredor y de la calle. Este es como el zaguán que le llamamos del edificio. Ahí están los planos y cómo se vería el corredor, cómo se ve el corredor. Acá hay una serie de imágenes que van mostrando el espacio del Zócalo, cómo se conformó, la materialidad que tiene hacia la calle. Pusimos esta jardinera que esperamos que nos proteja de la tentación de grafitear y de pegar papeles y cosas así. Vamos a ver. Y después se ve en el fondo cómo quedó una vereda que es re agradable de caminar. Esto es parte de lo mismo, el acceso.
Y esto es un espacio de cowork interior que mira hacia afuera. La recepción, la llegada de la escalera de visitas que viene desde el subterráneo. Aquí hay una vista de la plaza. Se ve cómo se conforma el zócalo también hacia el interior, porque tenemos dúplex en la línea que está hacia el lado izquierdo, el hall, y hacia este lado también hay departamentos dúplex. O sea, recién en el tercer piso hay un usuario distinto al que tienes arriba. En el primer y segundo piso te vives tu departamento solo y con la plaza. A las jardineras que están ahí son para darle un poco más de privacidad a esos departamentos. Me fui para atrás, me equivoqué. Esto es una inspiración Highline para darle unos muebles ricos a la terraza, a los patios. Se usan en todas las terrazas, están en el primer piso y el piso 7, donde también, estos son los pisos especiales, que después vamos a ver que son pisos que tienen mayor altura, porque para poder tener las terrazas despejadas, hicimos avances de instalaciones por esos pisos más altos. Entonces, también se ganó en algunos departamentos que tienen alturas libres de casi 3 metros, que el estándar es 2,40, aquí logramos 60 centímetros más de altura interior, y la verdad es que se ve súper bien. Acá están los pilares de traspaso, que en los encuentros de volúmenes hay estos espacios que no pudieron ser vacíos. Pensamos al principio que podían ser vacíos, pero estructuralmente no se puede. Y están estos pilares de traspaso. ¿Quieres seguir tú? Pero sí, no. Ahí se ve cómo está ejemplificado en ese modelo solamente las extracciones, cómo avanzan y despejan en el fondo la cubierta. Ahí se ven los pisos especiales, que son los que están indicados en naranjo, y cómo eso nos permite tener espacios liberados en los pisos de terraza. Ahí está la azotea, el huerto y un mirador, la pista y el último piso, el 23, que tiene los facilities. Las azoteas además tienen la gracia, cuando tú ya construiste el edificio y te paraste en esas terrazas, hay distintas vistas de Santiago que son una novedad, porque uno se pone ahí a contemplar la ciudad y es bien entretenido, porque, por ejemplo, bueno, esta está con dron, pero si tú te pones en la terraza del 23, ves completo el Cerro Santa Lucía, se ve. Santiago Poniente, allá está Estación Central, allá arriba a la derecha. Santiago Poniente, esta es la terraza mirador del piso 7. Esta es a la altura de la pista de trote, que hay vista a los fuegos artificiales de la Torrentel. Ahí se ve la piscina del último piso. Este elemento de malla se ocupó como material en distintas partes, como un cierre que es permeable. Se usó en las escaleras y mira cómo te da una vista así completa para afuera. Mario. ¿Cómo no ha ido? Podría ser peor, pero no. Como les contaba, efectivamente en 2019 hicimos un proyecto pensando para mitad propietario, mitad microinversionista. Acuérdense que las tasas del 2019 llegaron a estar bajo el 2%. Cómo vendíamos con esta sala de venta, estos centros de difusión gigantes, donde nos exponíamos nuestros grandes proyectos. Pero el escenario fue cambiando, efectivamente. Tuvimos que empezar a desarrollar herramientas online, como muchos. Y el cliente obviamente cambió también. Hoy día el edificio está terminado, está en proceso de reserva municipal, ha vendido el 70%, y esa proporción hoy día es del 65% inversionista y 35% propietario. Hoy día incluso hay edificios que tenemos que es 90% inversionista, incluso el 100%. Pero la tasa aquí está un poquito más baja. Y obviamente hemos vivido, imagínate la extensión que ha tenido con aumentos de plazo de por medio, mucho desistimiento.
Y la venta por sala de venta está totalmente obsoleta. Por primera vez también salimos a comercializarlo a través de brokers, una herramienta que no conocíamos, que también hemos tenido aprendizaje. Eso más o menos explica también el nivel de sentimiento que tuvimos al principio. No lo filtrábamos tan bien, hoy día somos mucho más rigurosos y no caemos en ese error. Y las condiciones obviamente las ponen los brokers. Pero nosotros somos un poquito más quisquillosos y le damos un contexto y le damos una exigencia y básicamente lo filtramos de acuerdo a lo que hacíamos antes. La capacidad de crédito, la capacidad de pago, los pies, cómo comprometer los pies en muchas y múltiples cuotas. Obviamente las ponemos nosotros y eso ha facilitado comercializarlo. De hecho, muchos sabrán que antes de esta baja de tasas que ocurrió en los últimos meses, se vendía con mucha más facilidad a inversionistas que pueden pagar hasta en 30 cuotas el pie. Era una de las dificultades de encontrar. Y la promoción, ¿para qué les digo? O sea, el vivienda de decoración cada vez más delgado, yo creo que ya va de salida, 100%. Ya no promocionamos, ya no sacamos fotos de nuestro render y promocionarlo en estos medios escritos. Y conocimos a los influencers inmobiliarios, los influencers financieros. Entonces ahí vemos unos PIC, básicamente, que se explican por estas nuevas formas de venta y de promoción. 2022 nos lanzamos con los brokers, efectivamente entra un operador, lanza el del edificio y nos da un PIC. Y después los influencers, que como muchos conocen y los que no, les explico que básicamente generan estas clases magistrales de educación financiera y rematan con un ejemplo tan digno y tan buena inversión como Marca Santiago, donde básicamente promocionan y te explican, bueno, que aprovecha de invertir en renta larga, etc. Y así estamos, ¿no? No todo ha sido un desastre, tenemos un 70% vendido, y como ha contado la Mariela y Andrés, se viene una segunda etapa, donde toda esta experiencia ha sido recogida, las condiciones que yo les comentaba al principio, la forma en que pensábamos y desarrollábamos nuestro proyecto antes, siempre innovando en tipología, siempre innovando en distribución, siendo un poquito más original, invirtiendo en diseño, lamentablemente han sido más acotadas. Entonces hoy día efectivamente al contrario. ¿Qué hacemos para que nuestros proyectos se factibilicen? Industrializamos. ¿Qué hacemos para que la constructora tenga facilidades de ejecución? Estandarizamos. Entonces eso nos ha llevado a tomar este aprendizaje y la segunda etapa, que le llamamos General Maquena por ahora, viene con todo esto. También estamos haciendo rescates teológicos, obviamente la estamos haciendo con el arqueólogo que sabemos que nos funcionó y que podemos terminarlo primero y esperamos que nos vaya mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora y básicamente esperamos que el día de mañana al menos puedan invitar y presentarles también como un ejemplo de éxito o de aprendizaje. Claro. En el proyecto de la segunda etapa ya hemos aplicado todo el aprendizaje de desarrollo del proyecto y más que también pensando en los departamentos y la estandarización y la industrialización de los materiales, en los mismos departamentos y en el diseño y en el uso de los materiales que usamos en la primera etapa. Entonces, estamos rescatando ciertas cosas del proyecto original y la estamos llevando a la segunda parte. Y está manteniendo la idea como un solo cuerpo todavía. Y esto es un reconocimiento al equipo. Como ven, somos muchos los involucrados. Arriba está obviamente Andrés con su oficina. Como les mencioné, el interiorismo fue desarrollado por Orlando Gatica. En el grupo inmobiliario está la familia Santolaya y el grupo IKLP con Eliseo López y Carlos Peñafiel. Y abajo la constructora y la Vivi, que fue la jefe de proyecto de este desarrollo. Y eso. Ese es el proyecto. Arriba. Bueno, este ciclo de proyectos complejos
nació el año pasado y el desafío había sido traer proyectos de innovación. Habíamos tenido proyectos en otro tipo de contexto y cuando estábamos en la selección de los proyectos para este año, yo le propuse a la OA que trajéramos este proyecto, que es un proyecto bien distinto a lo que uno ve en general como propuesta en el centro. Debo decir que Andrés era compañero mío desde primer año, por lo tanto somos amigos de todavía, y rápidamente le dije, oye, sería bueno que puedan mostrar este proyecto. A ellos se les ocurrió, a la Mariela y a Andrés, luego convidar a Mario, que le agrega una condición bien distinta a esta conversación, porque normalmente estos encuentros dan la vuelta entre puros arquitectos y es bien distinto tener la opinión del cliente. Y le podemos preguntar cosas que son distintas a las que nos preguntamos entre los arquitectos. Cuando fui a ver el proyecto para conocerlo y poder hacer esta conversación, me encontré con varias sorpresas. De partida ahí me doy cuenta que el proyecto no tenía relación de locales comerciales en el primer piso y habían decidido cerrarlo y ofrecerlo al interior, dejar todo ese primer piso sin esa posible venta, que es la que a cualquiera de nosotros se nos ocurre casi como de manera natural. Y ahí empiezan las sorpresas. Luego llegué por el tema de la discontinuidad estructural, que a uno se le ocurre que eso ya de por sí puede ser una complejidad para el arquitecto, para las instalaciones, pero creo que las complejidades que ellos han exhibido aquí son de otra magnitud. Enfrentarse al tema del Consejo Monumento ya es una complejidad extra. Entonces quisiera partir con una primera pregunta a Mario en relación a cuáles son las motivaciones de DEISA en la ciudad. Porque finalmente cuando uno encuentra un proyecto así, hay algo en el promotor que está antes del arquitecto y son intenciones que a veces no quedan tan explícitas. Nuestro lema, si se meten en nuestra página web, es hacer ciudad. Y nosotros lo vemos básicamente que nuestros proyectos se integren de la forma más armónica, que son una contribución obviamente a los barrios donde desarrollamos nuestra iniciativa. En el caso de Marca, y respondiendo a tu inquietud de los locales, por ejemplo, vimos dos cosas. Una, por la magnitud y la vista que tiene. Le dimos a Andrés y a Marela obviamente esa libertad de trabajar esas fachadas y esos volúmenes, porque sabíamos que iban a ser muy vistas desde la carretera, desde la norte-sur. O sea, tienen mucha visibilidad. A diferencia de otros proyectos en el centro de Santiago que son en calles de perfiles bastante más chicos y las fachadas no son tan expuestas. Este, al contrario, estaba extremadamente expuesto. No queríamos hacer un edificio más, no queríamos hacer un edificio cuadrado, etc. Dijimos, por favor, en realidad juega, queremos invertir en eso. Y respondiendo a los locales, nosotros en general habíamos tenido mala experiencia con los locales en el centro de Santiago. Cierto, tienden o sea, no tienden, se venden más caro que un metro cuadrado de departamento, pero muchas veces ensucian la fachada de los edificios. Muchas veces se instalan microalmacenes, no quiero ser prejuicioso con los negocios, pero básicamente no nos gustaba ensuciarlos, queríamos edificios limpios a perpetuidad. Y básicamente por eso no somos muy amigos, o no éramos muy amigos, porque obviamente hay excepciones. Pero en este caso no lo queríamos ensuciar y queríamos fachadas bastante limpias, vías de circulación y veredas bastante despejadas y que aportaran incluso al paisajismo, como teníamos cesión de terreno, quedaron vías de circulación y veredas bastante amplias para circular, para mostrar este edificio. Bueno, otra de las cosas que ve uno cuando mira este edificio es como la arquitectura se va descontinuando y aparecen estos volúmenes. Me gustaría que cuenten cómo nace esta idea de
de cortar la estructura y de hacer estos volados grandes que de alguna manera le dan una cierta distinción al edificio. Cuando uno ve el entorno, hay otro tipo de edificaciones igual de grandes, pero sin estos gestos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tuvimos suerte con el inmobiliario. No aguantó hacer este proyecto con la primera idea, no sé si se escucha bien, con la primera idea Más o menos, dice la Luchi. voy a cambiar ahí. ¿Se escucha mejor? Sí. Con la primera idea de la intersección de las distintas alturas, basado en la normativa, se nos ocurrió generar estos vacíos importantes. El primer problema fue que las intersecciones de los vacíos, las estructuras las podíamos salvar, bajábamos ciertos muros y fuimos limpiando estos muros, convirtiendo los pilares verticales, pero nos llamaban la atención. Los pilares y los muros en la bajada normal no ayudaban a mostrar lo que queríamos con romper el volumen con las diferentes como alturas y lo que queríamos aplicar. Y decidimos inclinar los muros, cambiar un poco, traspasar ciertas estructuras del volumen superior al volumen inferior, cambiándole los ejes y conversamos con los calculistas previa a la presentación a la inmobiliaria hasta dónde podíamos llegar. Nos dieron los ángulos y los grados, la cantidad de pilares que teníamos que usar y presentamos las imágenes. Llama mucho la atención. Uno ve más los pilares que el mismo edificio. Entonces estábamos logrando hacer lo que queríamos. Y los departamentos salían por sí solos. En todo el resto del edificio era más llamativo. Se veía de la norte-sur. Los primeros croquis mostraban desde la norte-sur. Le gustó a todos. No sé. Ya. Ahí está. Ahí está. Sí. Y la verdad que la mano alzada y los croquis ayudan bastante y convencen, se ven siempre mejor en papel chico y después uno lo amplía, les pone un poquito de color y lo que hacemos los arquitectos. Lo vendiste bien. Lo vendimos bien. A ver, ahí dijeron, oye, la Mariela está a cargo del taller, entonces hay una parte aquí que, bueno, me consta a todo esto porque hemos trabajado juntos, pero aquí hay un desarrollo de un legajo de construcción complejo y me gustaría saber cuál es tu impresión de cómo se desarrolla esto en relación a las tecnologías de la información hoy día. ¿Cuán importante puede llegar a ser el BIM y todos estos software? Mira, este proyecto que lo partimos desarrollando y se nos vino la pandemia y la gente se fue para la casa, así que todo era teletrabajo y reuniones por Zoom y se partió modelando, fue todo un aprendizaje de modelado este proyecto. Lo hicimos al final una segunda vez porque en ese proceso de aprender, en la medida que vaya agarrando expertise, uno se pone más exigente y pretende tener algo mejor, ¿no es cierto? Entonces, fuimos evolucionando en este aprendizaje del BIM. Y la verdad es que fue muy bueno porque como es un edificio que tiene algunas, yo no lo encuentro tan complejo, pero bueno, algunas complejidades, ha sido muy útil tenerlo modelado. Ahora, lo que más me importaba a mí, aparte de todo lo que se hizo en la oficina y se trabajó con BIM Santolaya, va a haber todo el tripaje del edificio, me interesaba mucho que llegáramos a la obra, porque cuando tú llegas a la obra, ahí es donde realmente tiene que haber gente que sea capaz de tomar toda esa tremenda cantidad de información, toda la coordinación que se hizo durante el largo periodo de desarrollo. Si tú no la podís pasar a la obra, no tiene gracia. Y acá sí lo logramos. En el fondo, la constructora en un minuto trajo a alguien que podía ver el BIM, que podía consultarlo y fue una herramienta importante de trabajo para ellos. Entonces, se fueron cumpliendo las etapas, como en una cosa así que no corría tan rápido, digamos, como corren hoy día nuevos proyectos que sí están más a caballo de todo eso. Pero era como incorporarlo en todo este proceso. Ahora tú a la constructora le pregunté, ¿fue complejo la construcción de los pilares? No. Entonces,
Si el primero, el segundo ya no. Entonces agarraron vuelo y no es complicado para ellos. De hecho, nos cambiaron los pilares en la constructora, porque nosotros teníamos ovalados los pilares y nos dijeron que no, que esa cuestión era un rollo hacer los moldajes. No, 2 círculos y tablero al medio. Y quedaron mucho más bonitos. Así que la verdad que fue un aporte. Bueno, no quiero colonizar yo la conversación, quiero ofrecer a las preguntas de nuestro auditorio, dado que vamos bastante bien en el tiempo y que no estamos lateando tanto. Entonces, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de lo que estamos viendo. Me gustaría preguntar acerca del segundo edificio y las eventuales lecciones que se sacaron del primero, que no sé si entendí bien, me parece haber entendido que en el segundo efectivamente es más sencillo de alguna manera, tiene menos chiche, por decirlo de alguna manera, y no sé si eso obviamente responde a un momento del país, de nuestra economía y todo, pero quiero preguntar al revés, si es que no crees, o sea, usted, la inmobiliaria, que el haber tenido un primer edificio con mucha arquitectura, con mucha densidad de arquitectura, si no les ayudó o no fue decisivo para que sea un proyecto que ha sobrevivido relativamente bien este periodo, digamos, ¿ya? Y si es que están confiados o si es que tienen, y cómo les ha ido con el segundo edificio, con la preventa del segundo edificio, que tal vez no tenga tanto bling bling, digamos, tanto atractivo. Dos cosas. Los chiches o los amenities lo estamos manteniendo. Efectivamente, marcamos un estándar en cuanto a la cantidad de espacios comunes que tiene esta primera etapa, marca. Entonces, en esta segunda etapa estamos volviendo a replicarlo. En eso queremos mantener el estándar. Estos halls de doble altura lo estamos manteniendo. La famosa pista de trote que a nosotros nos caracterizó en esta primera etapa, también la estamos replicando en la segunda. Diré que lo único que eliminamos fue el huerto, porque nos dimos cuenta que la operación del huerto va a ser bastante más compleja y se ve bien bonito en las fotos y cuando estén terminados, pero queremos ver cuánto va a costar y cuánto va a aportar a la comunidad. Pero en esos espacios quisimos mantenerlo, justamente los pilares inclinados que se ven y que son bien característicos, obviamente también están en la segunda etapa y lo estamos manteniendo. ¿Qué simplificamos? La tipología. La lámina que vieron, efectivamente, con tanta variedad de tipología, con tantos estudios grandes, terrazas, etc. Eso definitivamente le metimos mucha cabeza y ahí tomamos la experiencia que estamos teniendo en otro edificio. El comprador online, que yo lo llamo, el comprador broker, el comprador que está a un clic, obviamente ve precio, ve ubicación. Entonces, en los formatos de los departamentos ya no nos arriesgamos a hacerlos tan grandes. Estamos haciéndolos mucho más chicos porque queremos que valores absolutos sea más reducido y sea atractivo y le dé la rentabilidad que muestran, que le ofrecen básicamente los brokers en estas presentaciones. Entonces, eso la verdad lo simplificamos. E intentamos mantener estas tipologías únicas y obviamente la esquina o los extremos, que son los buffers donde hacemos el departamento especial, pero sean esas líneas particulares. Ya no tenemos estas diagonales que nos hacían tener un departamento, una terraza, el siguiente otra, el siguiente otra, el siguiente otra, por ejemplo. Y simplificamos también los interiores. Para serte sincero, obviamente ya tenemos probado el de un dormitorio, tenemos probado el de 1,5, tenemos probado el de 2 dormitorios, entonces el encargo fue efectivamente ser un poquito más riguroso en eso y no ir mezclando y no haciendo tantas innovaciones. Tomamos los mejores de marca, sin duda, pero tomamos la experiencia y la verdad los comprimimos un poquito para que estos precios no fueran abultados y fueran competitivos frente a, bueno, obviamente a la competencia que tenemos. Hola, oye, es que yo no estoy muy familiarizado con este tipo de proyectos, así que quiero hacer preguntitas técnicas. Cantidad de planos, arquitectura, ingeniería, adicionales de obra, contingencia, atrasos, independiente de los permisos, lo que ya sabemos que casi son commodity a esta altura,
Pero en la experiencia de usted, porque la verdad es que es un bicho grande no es fácil, digamos. A pesar de que tú le bajaste un poco el perfil, no, yo lo veo siempre. La planilla de tipología, ¿ah? Algunos comentarios de eso. Sí. Mira, sí, La cantidad de plano. muchos planos, mucha coordinación. Aproximado. No, mucho menos. Ah, no, pero con Pero toda la no me especialidad. acuerdo, ¿se acuerdan cuántos planos teníamos en San Pablo? Eran Pero yo creo que como 400 algo. 400 y tantos de arquitectura. Sí, de arquitectura. arquitectura. Ah, cierto. Vivi, ¿te acordás cuántos planos son? Bueno, claro. O sea, 400 estamos hablando por solo toda de especialidad, uno arquitectura. multiplicar. Puede que haya llegado a mí, Por seis. no sé. Sí, claro, si empiezas a sumar todas las especialidades, no sé, pues electricidad tiene muchos planos, telecomunicaciones, clima, cálculo, tiene muchos planos. Nunca sacamos la... Bueno, hacíamos unas planillas de revisión de cálculo que tenían como 400 observaciones. Entonces, en ese cuadro hay una nubecita en el modelo y la nubecita tiene un número y qué sé yo, y hasta que vais saneando y el BIM revisa y claro. Pero es una pega que hicimos con mucho cariño, o sea, de verdad que la hemos disfrutado. Claro, o sea, hay una forma de trabajar, hay un sistema, y cuando ese sistema empieza a rodar y empieza a ir resolviendo, pasa harto tiempo además. Entonces, y había un equipo importante en la oficina trabajando en el proyecto, entonces fue fluyendo. Pero sí, fue harta pega y fue harto tiempo. O sea, cuando empezamos a hacer esta presentación y empezamos a ver, Andrés dijo, no, los primeros como estudios para este terreno fueron en el 2017. Entonces, claro, como pasó todo lo que pasó, también se demoró un poco más. La arqueología nos demoró, la verdad, bastante, la partida, pero, se fue armando y después además hemos tenido un feedback buenísimo con la constructora. Eh, Sí, eso quería destacar. sí, Este edificio obviamente lo desarrollamos y lo construyó Constructora Santolaya, que también es socia del negocio, a través de su inmobiliaria, y desarrolló o presupuestó un edificio con lo justo. O sea, realmente no dejó ni un peso de holgura. Eso fue muy generoso de su parte. El desarrollo de la obra fue bastante también armónico. Yo creo que se ve complejo. Yo creo que ahora estamos viviendo la magnitud. Efectivamente, la mano de obra, sí, en la preparación de 379 departamentos, en dejarlo impecable, que lo estamos dejando a prueba de Casa Check, básicamente. Lo ha ralentizado un poquito, pero los costos diría que fueron bastante bien manejados. Hoy día estamos bajo el 4%, andan el 4% aproximadamente en tradicionales y sobrecostos. Sobrecostos que en realidad van a partir ahí porque están dentro de la evaluación inmobiliaria. Entonces, sí, le teníamos miedo, los números. Cuando uno hace una evaluación de un proyecto de esta magnitud, al principio los números son tremendamente atractivos, obviamente. El volumen es tan grande que los márgenes son gigantes. Pero esto obviamente cuando se tiene que materializar, cuando la agricultora tiene que poner, obviamente, la firma en ese presupuesto, toma todos sus resguardos. Acá los tomó en forma bastante acotada. Los plazos, hoy día, esto ya estaba terminado en agosto, de acuerdo al programa original. Va a terminar 100%, así hasta el último departamento terminado, como digo, a prueba de Casa Check, ahora a finales de octubre. Entonces, dentro diría que ha sido bien manejado. ¿Es común esto? No. La verdad, cuando uno tiene proyectos grandes, surgen problemas grandes, efectivamente. Cuando uno tiene adicionales, te equivocas en un departamento, se replica en 379 departamentos. Pero afortunadamente yo creo que nos dio un tiempo, los arqueólogos, por mucho que se demoraron, nos dio tiempo para revisar bien los proyectos, efectivamente estuviera todo bien coordinado. La constructora es muy proactiva, esto que se asocia ayuda mucho. Y eso nos ha permitido tener los resultados que estamos teniendo hasta el minuto. Hoy día básicamente solo nos queda vender ese 30% que queremos. Quería preguntarle sobre la relación de la densidad y la constructibilidad. ¿Están al tope de la densidad con las 379 viviendas?
Sí, estamos al Sí. tope, es un tope teórico. Yo puse una nota ahí en la presentación. Cuando tú tomas la densidad, que se consideran 4 habitantes por vivienda, te dan las 379 viviendas, pero en realidad tenemos un 68% de esa densidad, porque muchos de estos departamentos, a pesar de que son una unidad, tienen para 2 personas o 3 personas, entonces finalmente es bastante más baja la densidad, que es un tema que se ha conversado acá en esta sala otras veces. O sea, claramente no llegamos, sí tenemos la densidad topada en vivienda, pero no en personas. En personas estamos mucho más abajo. ¿Y la constructibilidad? La La constructividad. constructividad está más abajo también. También tuvieron que dejar metros, a Sí. pesar de que los departamentos tenían un tamaño un poco más grande que los del mercado para el programa y en la segunda etapa, ¿cómo se está dando esa relación? Más Porque- baja todavía. Más baja. Sí, lo que pasa es que la constructibilidad nunca la llevamos a tope. Siempre pensamos, la densidad se trata de llevar a tope y con un porcentaje de cantidad de departamentos según la tipología y los metros cuadrados. Entonces, no hacemos departamentos de 2 dormitorios de 60 metros cuadrados porque en este sector nadie lo va a comprar. Entonces vamos a construir un elefante blanco que va a quedar vacío y va a quedar mala la ciudad. Entonces desarrollamos proyectos, departamentos que puedan ser comerciantes. Y eso nos lleva a que, según los porcentajes, normalmente siempre es como un 20% menos de construcción, de la constructibilidad. El aprendizaje es dejar tickets más altos, implica velocidades más leves. Y hoy día quedarse con estos monstruos desocupados es súper caro. La mantención, el deterioro que puedan tener y después la refacción para poder venderlo es un riesgo demasiado alto. Entonces preferimos darle obviamente nuestros inversionistas lo que quieren, tener resultados seguros y acotados, pero sobre todo seguridad. Y cuando salimos y cuando sopesamos, preferimos dejar efectivamente metros cuadrados disponibles. Bueno, primero que nada, muy contentos con Mática de haberlo acompañado en este ciclo de charla. Eh, Muy interesante el proyecto y de hecho creo que es el único que grafica lo que hemos vivido como sector. Fue diseñado y planificado en el mundo que ya cuando éramos todos felices no lo sabían. Se construyó en pandemia y ahora se está entregando y viene la nueva etapa en este mundo post-pandémico que no sabemos cómo viene. Aprovechando que está Mario y que es un poco de donde nace el sector o el que empuja, si nos podrías comentar un poco cómo ve el ciclo que ojalá empiece, qué es lo que es para adelante, cómo estás viendo el sector, las perspectivas, qué adaptaciones tenemos que tener, tanto los proveedores, los arquitectos, los que estamos en esta sala, para hacer frente a lo que viene. Obviamente los proyectos hoy día salimos a venderlos con mucha anticipación. Y lo que ha pasado durante estos años, que han sido bastante duros, es que entre que no había caja, entre que los bancos estaban más restrictivos, entonces salimos a venderlos con al menos 18 meses de anticipación, antes de ponerse a construir. Nuestros clientes hoy día están pidiendo más cuotas para pagar los pies. Por lo tanto, ayuda a esto de extender los plazos. Hoy día, como DEISA, justamente yo no sé, creo que somos un poquito más jugados, o teníamos terrenos desarrollados que no habíamos salido. Estamos saliendo con 5 proyectos, les ha ido bastante bien. Por lo mismo, o sea, son proyectos que están recién partiendo la construcción y diría que el menos de tener un 35% ya vendido, recién partiendo con la construcción. Otros incluso tienen un 70% y todavía nos quedan básicamente 20 meses de obra en todo ello. En ese sentido somos optimistas. Y por otro lado, el subsidio a la tasa fue un muy buen aliciente. Veníamos con stock muy altos, muy altos, que nos tenían preocupados. De la velocidad eran bajas, sobre todo de la entrega inmediata. Pero este subsidio de tasa sí fue un buen aliciente, fue un buen shock. Nos ha permitido rebajar esa tasa, o sea, de stock que teníamos. Y en ese sentido diré que estamos mejor prospectados. Aquí te voy a comentar cómo fueron los resultados de los proyectos anteriores. O sea, entre que
con la pandemia se extendieron los plazos de construcción, los costos de proveedores y de productos, de los materiales fueron creciendo, los resultados fueron re malos, y eso obviamente no significó que estuviéramos muy detenidos en nuestro desarrollo. Con lo nuevo, sí, yo creo que estamos bastante más optimistas. Vamos bien, estamos partiendo con la construcción, y algo que nos enseñó, eso sí, todo este periodo, estos últimos 5 años, es que no existe la bola de cristal, puede pasar cualquier cosa. Pero por otro lado, también nos enseñó a ser flexibles, a ser creativos, a adaptarnos, y en eso estamos. Y por eso General Maquena es justamente un reflejo de eso. A ver, hay un par de cosas que son bien habituales y malas cosas hoy día. El ambiente de los permisos no es muy favorable, ¿no? Pero tengo la sensación que en la Comuna de Santiago hay una cosa distinta. Me gustaría que comentes cómo se dio esa relación de permisología con la comuna. Nosotros normalmente no tenemos muchos problemas con las municipalidades. Hemos tenido suerte. Y Santiago Centro, la verdad, siempre ha cumplido sus plazos bastante bien. Las demoras que pueden tener son principalmente porque no se ejecutan, por ejemplo, en él, tiene que terminar algo, no lo termina y el TEP lo entrega a la municipalidad, pero sin lo que termina en él no se puede entregar. Entonces no es culpa de la municipalidad, no es culpa de nosotros, es culpa de un tercero. Los plazos internos dentro de la municipalidad son bastante rápidos, diría yo. Nosotros un permiso de edificación lo podemos sacar en 3 meses eh, y con harta observación al principio. ¿Mm? Vamos a hacer el proyecto de Santiago todo, y no es Macul. Pero bueno, pero hay que ingresar bien también. Ingresamos bien, nos asesoramos bien antes del ingreso, la revisión y lo que hacemos principalmente para evitar problemas de permiso es que cuando tenemos las observaciones resueltas, pedimos una hora de mediodía y estamos una mañana entera con el revisor en la municipalidad revisando el ingreso a las observaciones para que no haya falta ni una coma ni un punto. Entonces, nos evitamos no hay segunda acta, pero nos evitamos que nos observen vía mail y se demore 60 días más. Entonces, es rápido. Yo, Es normal, esta es normal, municipalidad, es normal. o sea, pero hablemos solamente de la dirección de obra, porque nos hemos demorado en aprobar un tratamiento de espacios públicos, una tortura. Y fuimos torturados con el TEP. Sí, El alumbrado, la obra pública. no las veredas, el área verde, eso estuvo bien, pero la verdad es que el alumbrado, hemos sufrido lo del alumbrado. Finalmente lo logramos aprobar, vale, maravilloso. Ahora la recepción también se complica, o sea, eso lo sufrimos, pero la verdad es que todo lo que fue hacer permisos, sacar las modificaciones de proyecto, que se hicieron 2 en este edificio, anduvieron bien. Sí. Sí. Y, a ver, redondeando ya, vamos aproximándonos a terminar, pero hay una pregunta que no se refleja en estos planos y en las fotos porque no se puede ver, pero cuando yo visité el proyecto me sorprendió el nivel de terminaciones que todo esto tenía. Tengo una pregunta ahí directamente. ¿Cómo ustedes enfocan eso, la inmobiliaria? Porque los arquitectos siempre queremos que sea muy, muy bueno, pero no necesariamente resulta. En este caso es sobresaliente. Los muebles ustedes no los ven ahí en detalle, pero los muebles, los baños, todo, bueno, no sé. En los refrigeradores. Sí, ahí les comenté que efectivamente veníamos con los resultados que teníamos antes del 2019. Había una plusvalía en nuestros proyectos que te permitía invertir, ir invirtiendo en terminaciones. De hecho, nuestros desarrollos vienen con equipamiento de cocina completo. No solo campana, encimera y horno, sino que también con refrigerador y microondas. Y los refrigeradores, claro, en este sentido de generar estos espacios integrados, claro, lo hicimos panelables. Ya no son panelables. Lamentablemente ya no son panelables.
Pero sí, venía. Pero podríamos, nos encantaría, porque efectivamente las cocinas, los living comedor quedan mucho más bonitos y la foto, que finalmente hoy día el comprador compra a través de un clic, compra a través de imágenes, tienen que ser bastante atractivas y tienen que ser diferenciadoras. El dormitorio es el dormitorio. No da a comprar por la decoración de la cama, da a comprar justamente por el equipamiento que tiene, que es lo que se puede mostrar. Y acá veníamos, sí, invirtiendo harto. Invertimos, como te decía, ahí sí, teníamos grés porcelánico en bastantes sectores. ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que nuestros proveedores están sacando productos que tienen muy buen look, pero son más económicos, como la cerámica rectificada. Ya no estamos haciendo grés, estamos haciendo cerámica rectificada. En baños, en terraza, en pasillo. Y los formatos más grandes, los formatos más atractivos, más magníficos, sí, obviamente los dejamos exclusivos para sectores comunes. Con de entrada, el Solomon, las terrazas, los quinchos. Obviamente sí, seguimos invirtiendo en buenas terminaciones y en formatos más atractivos en esos sectores. Los departamentos, el commodity básicamente, el ticket, sí, tiene que ser un poquito más acotado. Sí. Pero gracias a la creatividad de los arquitectos, hoy día está muy incorporado el interiorismo en los proyectos como una especialidad más. Efectivamente nos ayuda a tener esa creatividad y eso nos ha permitido efectivamente mantener el look, pero con productos con terminaciones más baratitas. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Quisiera volver brevemente al tema de la constructibilidad y la densidad. Se puede entender aquí que se haya optado por decir, por dejar metros arriba de la mesa, ¿no es cierto? Haciendo departamentos más chicos con un ticket más bajo. Me imagino yo que el negocio lo resiste porque la proporción del precio del suelo es menor al ser un proyecto más grande. Y quería saber si tienen experiencia, si les ha sucedido que se llegue a poder hacer eso en proyectos más chicos. O sea, hacer unidades más chicas, dejando metros cuadrados arriba de la mesa sin construir, con un costo de terreno que a veces puede ser hasta 30, 40% del costo del proyecto. ¿Han llegado a eso o no? No. Un poquito. No, yo creo que ese lujo lo permite volúmenes más grandes, efectivamente. Nuestros proyectos ideales, para serte sincero, andan en torno a los 150 y los 230 departamentos, unidades vendibles. Diría que eso permite trabajar eh, con, con un volumen que permita hacer este tipo de lujitos de dejar metros cuadrados arriba de la mesa. Pero por los proyectos más chicos efectivamente no nos alcanza. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo les quisiera agradecer a mis colegas Andrés y Marela por habernos presentado su proyecto, la generosidad de contarnos la historia de todas estas cosas y también a Mario, que por lo menos a mí es bien interesante conocer la opinión del cliente en la realidad, porque por otro lado, este es un proyecto que está terminando, que está listo el edificio, la relación con todas estas dificultades ha seguido siendo duradera y estas cosas no ocurren de forma accidental. Entonces a mí me encanta haber conocido la experiencia, haberla podido presentar a ustedes y ver que tenemos que mirar como con un tono optimista lo que viene para adelante, porque en realidad hay oportunidades, como tú bien dices, se abren nuevas actitudes. La flexibilidad es muy importante hoy día de parte de todos los actores que estamos metidos en esta industria, los proveedores, como nuestro partner Ática hoy día aquí auspiciando estas conferencias, los desarrolladores inmobiliarios que confían en los arquitectos y que
también les creen, porque finalmente hay algo de esa confianza que está expresado en el edificio, y eso es como una mirada optimista. Así que les agradezco por esta tarde y por su presentación, y ahora los invitamos a un cóctel que tenemos para todos los asistentes.